Se encuentra esta prevalencia entre 40 a 60 casos por millón de habitantes. Realmente son casos raros, pero cuando nos encontramos, tienen que saber que la mortalidad por este tipo de padecimiento incrementa en 1.5 a 3 veces respecto a la población general. Las causas de muerte por esta patología son causas cardiovasculares y cerebrovasculares. Esto reduce la esperanza de vida en 10 años en este tipo de pacientes. En este eje, si ustedes recuerdan, pues tenemos al hipotálamo. Les comenté que tuviéramos cuidado con esta palabrita que es GHRH, que es hormona liberadora de hormona de crecimiento. Eso es lo que quiere decir GHRH. Entonces, es distinta a otra hormona que es la GnRH, que esta se encarga de liberación de gonadotrofinas, es decir, lo relacionado con las hormonas femeninas y masculinas. Aquí tenemos que el hipotálamo produce GHRH y esta GHRH viaja por el sistema portal hacia la hipófisis anterior y en la hipófisis anterior se va a producir hormona de crecimiento o GH. Entonces, esta hormona de crecimiento que se produce en la hipófisis anterior se va a dirigir hacia el hígado. En el hígado vamos a producir dos tipos de hormonas que son el factor de crecimiento similar a la insulina. Eso quiere decir IGF-1, factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces, principalmente IGF-1 es del periodo extrauterino, IGF-2 del periodo intrauterino. Aquí el IGF-1 y la hormona de crecimiento tienen una regulación importante también a través de la somatostatina, porque la somatostatina, esta línea punteada, significa que va a inhibir la producción de hormona de crecimiento, pero también inhibe la producción de IGF-1 e IGF-2. El IGF-1 e IGF-2 que vienen del hígado, pues le avisan al hipotálamo que ya no produzca GHRH. Entonces, está estimulada su formación de la hormona de crecimiento por GHRH o factor estimulante de la hormona de crecimiento, es inhibida por la somatostatina y la hormona de crecimiento tiene una regulación por el ritmo circadiano. Esto es que nosotros en la madrugada necesitamos estar bien dormidos para nosotros tener una adecuada secreción de hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento pues se va a encargar de la reparación tisular, pero también en el caso de los niños pues se encarga del crecimiento de huesos y tejidos. Entonces es por eso que si los niños se duermen muy tarde o están viendo las pantallas a horas muy tardes, pues entonces el niño no tiene una adecuada secreción de hormona de crecimiento y cuando los niños son llevados al endocrinólogo pediatra porque no está creciendo, pues una parte importante que los endocrinopedias revisan es qué tanto está cumpliendo sus 8 horas de sueño y de tal manera que nos dicen que los niños tienen que dormir a las 8 o 9 de la noche para que logren secretar la hormona de crecimiento o si no, no van a desarrollar todo su potencial en cuanto al crecimiento. Entonces aquí en la parte de la derecha les puse qué cosa significa IGF, factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y tipo 2. Aquí esta parte del ciclo circadiano, si ustedes ven la diapositiva, nos señala que a partir de las 10 de la noche nosotros empezamos a tener un pico de hormona de crecimiento, el cual baja a las 2 de la mañana y vuelve a subir a eso de las 6 a 8 de la noche. Aquí en esta diapositiva se está mostrando también la secreción del cortisol y esta se da entre las 6 y las 8 de la mañana. Si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos del ciclo circadiano en relación a la elevación de glucosa, decíamos que la insulina pues baja la glucosa y hormonas como el cortisol y como la hormona de crecimiento, dijimos, son hormonas contrarreguladoras
de la insulina. Entonces, mientras la insulina baja la glucosa, hormona de crecimiento y cortisol suben la glucosa y entonces estas dos hormonas son las responsables de por qué nuestro paciente en la mañana a veces te dicen, no, es que ¿por qué si cené lechugas anoche, luego hice un ayuno de 8 horas, ¿por qué amanezco súper alto por la mañana? Y dijimos que este era el fenómeno del alba en el cual el paciente secreta sus hormonas, pero al final de cuentas tiene diabetes, no tiene adecuada secreción de insulina y por eso no puede bajar como todas las personas los niveles de glucosa, ¿sale? Entonces, aquí sí, pues es importante que nosotros también los médicos, enfermeras, también aprendamos a dormir nuestras horas, porque si tenemos trabajos nocturnos o en el caso de ustedes que están estudiando durante la noche, pues están perdiendo la producción de hormona de crecimiento. ¿Qué acciones va a tener la hormona de crecimiento? Pues en los condrocitos se encarga del crecimiento lineal, de la proliferación, el aumento de proteínas, la captación de aminoácidos, la proliferación celular para el crecimiento y desarrollo de órganos. También tienen un efecto anabólico, tienen una intervención en el metabolismo de la glucosa, de los ácidos grasos. Como dice aquí, es una hormona contrarreguladora de la insulina porque sube la glucosa y en el tejido muscular tiene un efecto anabólico. Entonces, cuando este eje no está bien porque hay un tumor a nivel hipofisiario que está produciendo hormona de crecimiento, a eso le vamos a llamar acromegalia. En nuestro país, el oncogen UNAS es el responsable de esta entidad. Hay una prevalencia de hasta el 18% de este oncogen en la población. Entonces, nosotros cuando encontramos, la clase anterior decíamos, bueno, cuando tú andas buscando quizás, no sé, a veces los pacientes tienen migraña y tú mandas a hacer una tomografía, una resonancia y resulta que te encuentras un adenoma a nivel hipofisiario. Entonces dijimos que en la mayoría de los casos puede haber, la mayoría de los casos son tumores productores de prolactina. También cuando hablamos de tumores secretores de hormona de crecimiento, son exclusivos de hormona de crecimiento 98% de los tumores, pero el 25% pueden estar mezclados entre hormona de crecimiento y prolactina. Entonces, ese tumor produce tanto prolactina como hormona de crecimiento, pero ahí por eso les digo que cuando uno encuentra una tumoración en cualquier parte de las glándulas, hay que estudiar el origen de ese tumor. Aquí, pues los tumores y principalmente está produciendo hormona de crecimiento, pues el metabolito de la hormona de crecimiento lo vamos a encontrar alto, pero también pudiéramos encontrar niveles muy altos de prolactina. Hay adenomas que son plurihormonales, entonces, además de producir hormona de crecimiento y prolactina, pueden producir LH, FSH, TSH. Ahora, también se puede tratar de una hiperplasia de los somatotropos, es decir, aquí estamos hablando en estos casos de un tumor, pero acá estamos hablando de que todas las células que producen hormona de crecimiento en la hipófisis están crecidas, es decir, tienen hiperplasia. Pero también puede haber adenomas somatotropos silentes, es decir, que no están dando ninguna manifestación clínica, pero sí están produciendo hormona de crecimiento. Para fines de esta clase, ustedes se tienen que quedar con la idea de que una acromegalia es secundaria. Su principal causa es un adenoma secretor de hormona de crecimiento a nivel hipofisiario, sin embargo, hay otras causas. Entonces, si ven en esta imagen viene del Williams. El Williams, este texto se los pasé a sus compañeritos jefes de grupo para que se los pasaran a ustedes. Entonces, nos dice el Williams, nuestra hipófisis puede tener un tumor productor de hormona de crecimiento, por eso ponen esta bolita acá. Este tumor productor, pues, es un adenoma pituitario productor de hormona de crecimiento. Respecto a los que les platicaba hace rato, bueno, pero puede estar produciendo hormona de crecimiento y prolactina, está aquí. Puede ser un tumor mixto que produce tanto hormona de crecimiento como prolactina. Puede ser plurihormonal o silente. Eso es lo que acabamos de explicar.
Pero también nos dice puede ser un carcinoma pituitario, ¿sale? O bien este tumor puede formar parte de síndromes familiares, como cuál, como la neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Entonces, el día de ayer que veíamos prolactinomas, les enseñé una diapositiva donde les dije, aquí en la neoplasia endocrina múltiple hay 3 P's. Y les dije pituitaria, cualquier tumor de la pituitaria, páncreas y paratiroides. Entonces, esta patología, que es la acromegalia, podría entrar como una patología de la pituitaria y acompañarse del resto de tumores. Bueno, pero también puede ser que nosotros estemos produciendo hormona de crecimiento en otras partes de la economía y en realidad la hipófisis estar limpia. ¿Qué tumores se encargan de la producción de hormonas de crecimiento? El tumor de células del islote pancreático y los linfomas. Estos producen hormona de crecimiento. Y también nos dice aquí iatrogénica, porque hay personas que llegan a usar la hormona de crecimiento como un parte de su tratamiento para crecer el músculo por cuestiones más bien estéticas o incluso personas que buscan tener más fuerza en el gimnasio, etcétera. Entonces, esta hormona de crecimiento puede ser de origen iatrógeno, exógeno. ¿Qué otra cosa pudiera estarse produciendo también? Nos dice aquí exceso de GHRH. Este exceso de GHRH puede ser, ahora saben ustedes que la GHRH pues viene desde el hipotálamo, ¿sale? Porque es el factor liberador de hormona de crecimiento que va a actuar en la hipófisis para producir hormona de crecimiento. Entonces, por eso dice aquí, puede haber un tumor hipotalámico central que esté produciendo GHRH, hasta acá arriba dice exceso de GHRH. Pero también hay tumores periféricos que producen una constitución física muy similar a la acromegalia y en realidad puede confundirlos a ustedes de pensar que el paciente tiene un tumor hipofisiario, pero en realidad este paciente puede estar presentando un carcinoide bronquial, un tumor de células del islote pancreático, tumor de células pequeñas del pulmón, un adenoma adrenal, carcinoma medular de tiroides y un feocromocitoma, que son patologías de endocrino, también pueden producir esta sustancia que se llama IGF-1. Entonces, tanto se puede estar produciendo GHRH como IGF-1, pero aquí ya estamos hablando, como ustedes ven, de cáncer. Entonces, esta cuestión de la acromegalia puede incluso simular un síndrome paraneoplásico, porque en realidad te está dando a entender que se está produciendo algo a nivel hipoficiario y en realidad no, es un tumor el que está produciendo tanto IGF-1 o bien GHRH. ¿Tienen ustedes alguna duda hasta aquí? No, doctora. Bueno, ahora, algo que puede, esta entidad que es la acromegalia puede acompañarse de cáncer de colon, cáncer rectal y cáncer de tiroides, además de que nosotros tenemos que investigar el origen de la hormona de crecimiento. Una vez que nosotros sabemos que sí tiene realmente una acromegalia, hay que buscar estos 3 tipos de cáncer en este paciente. A la exploración física, este es el primer signo que va a aparecer y a esto le vamos a llamar diastema, es decir, esa separación entre los primeros 2 incisivos superiores, los incisivos superiores, los dientes que están hasta el frente en la parte superior, a esa separación le llamamos diastema. Y es que cuando hay un exceso de hormona de crecimiento, los dientes se empiezan a separar porque la mandíbula empieza a crecer. Esto es como, ahora sí, con la separación que tiene Luis Miguel, a eso le vamos a llamar diastema. Clínicamente, a este signo ustedes van a encontrar en los libros que es el primer signo clínico que aparece en una persona que tiene acromegalia.
Dentro de los efectos a nivel de la piel es que la piel va a ser grasosa, va a cursar con hiperhidrosis, es decir, es una piel y unas manos, un cuerpo que todo el tiempo está sudando. Lo clasiquísimo es que hay crecimiento acral. Crecimiento acral nos referimos a que tanto manos y pies empiezan a crecer mucho, de tal manera que nosotros le podemos, se suele pedir, por ejemplo, en la historia clínica, que nos muestre el anillo de bodas, ¿no? Y que si el anillo de bodas no le queda, pues quiere decir que esa mano creció. Si bien actualmente cuando las personas se casan, aumentamos de peso, pues aquí no sería como un buen signo del todo, pero pues sí se los tengo que contar porque pudiera ser que alguien, les pregunte a ustedes, ¿no? El anillo podría ser un signo de que ya no le queda y pues eso significa crecimiento acral. Y es que va a haber un engrosamiento de la piel también, de las manos, los pies y los tejidos blandos. En esta foto, que también es del libro, pues nos muestran cómo era una persona en su juventud y esta misma persona, como más adelante empezó a desarrollar rasgos toscos. Entonces, si ven lo que son las líneas aquí supraciliares, la nariz está más tosca, los labios, toda la cuestión aquí de la mandíbula, se nota crecimiento y las manos muy, muy grandes, sobre todo esta mano que está acá, la mano izquierda. En esta otra foto vemos cómo la niña va creciendo y cómo a la edad de 9 años era y cómo fue, si bien que todos los seres humanos vamos creciendo de la nariz y de las orejas y la cara se nos va poniendo un poco más grande, sí se nota mucho cómo los arcos supraciliares pues están más toscos, la nariz más grande. Vean aquí, por ejemplo, esta línea, ¿cómo se llama? Se me acaba de olvidar. Este, mm, Ustedes la deben de tener más presente que yo. Se llama Con nasogeniana. eso, surco nasogeniano. Gracias, Anabel. Entonces, el surco nasogeniano es demasiado, demasiado pronunciado. Aquí siempre los ponen a los pacientes con las manos, en el pecho para que vean cómo son unas manos muy grandes, pero sí se nota cómo esta niña fue poco a poco desarrollando rasgos toscos. A nivel cardiovascular, pues les dije al principio de la clase que estos pacientes pues crecen de todos los órganos, incluyendo del corazón. Entonces, por eso es que ellos tienen mayor mortalidad cardiovascular y cerebrovascular. Nosotros cuando tenemos pacientes internados por esta entidad, aguas porque se te puede morir en el internamiento de un infarto. Entonces, desarrollan algo que se llama cardiomiopatía acromegálica y bueno, como se muestra aquí en el dibujo, pues el corazón, vean la gran masa muscular que tenía ese corazón y obviamente este paciente tiene hipertrofia de ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial. A nivel musculoesquelético, estos pacientes pues desarrollan acroparestesias, artralgias, artritis, síndrome del túnel del carpo, hipertrofia del hueso frontal, maloclusión mandibular, prognatismo y miopatía proximal. También desarrollan visceromegalias, es decir, no nada más crece la cara y las manos, los pies. También es clásico que te cuentan que pues a cada rato cambian de número de zapato o ya les tienen que mandar a hacer sus zapatos porque ya no les cabe ningún número. Y también crece el riñón, el hígado, la próstata, las glándulas, el vaso, la tiroides, la lengua, llevando entonces al paciente a padecer narcolepsia, depresión respiratoria central, apnea obstructiva del sueño. A nivel metabólico, tenemos mucha hormona de crecimiento. Y hace rato yo les decía, la hormona de crecimiento sube la glucosa. Entonces, al subir la glucosa, este paciente va a desarrollar diabetes mellitus, intolerancia a la glucosa de ayuno, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia y todo lo que tenga que ver con diabetes. A nivel de lípidos, al estar el azúcar alta, pues los triglicéridos también se elevan y también pueden cursar con hiperaldosteronismo e hipertensión arterial. Otras comorbilidades si esto es un tumor exclusivamente productor de hormona de crecimiento, bien puede interrumpir la vía dopaminérgica y entonces ahora sí que se aplasta el tallito, no deja pasar el resto de hormonas
y no pasa la hormona que inhibe la prolactina y entonces hay hipersecreción también de, de prolactina, pero sin galactorrea o con niveles que incluso no superan los 250 nanogramos por decilitro que decíamos el día de ayer. Es decir, sí tiene un tumor, pero no alcanza los 250. Entonces, ahí pudiéramos pensar, y por eso les decía, al tener una tumoración a nivel de la hipófisis, es obligatorio que nosotros busquemos de qué origen es esa tumoración con todos estos análisis. Aquí tenemos un par de gemelos, vean cómo este gemelo es más alto que el otro, cómo los brazos son más largos. En el caso de las manos, vean, esta es la mano de la persona sin patología y esta es la mano de una persona con acromegalia. El pie, como es más pequeño en el gemelo que en el otro hermano, la diastema, ¿no? La separación de los dientes, la maloclusión, el prognatismo y cómo la apertura ocular digo oral, es menor, dado que la lengua también está crecida y no logramos ver aquí el paladar. ¿Qué laboratorios vamos a pedir? Todo lo metabólico. Exámenes que tengan que ver con la medición de la glucosa, la hemoglobina glicada, perfil de lípidos, pruebas de hígado, buscando a ver si no hay hígado graso, niveles de electrolitos séricos, checar el riñón, la tiroides, pero también pruebas de gabinete como el electrocardiograma, la placa de tórax para ver si hay crecimiento, ecocardiograma, crecimiento cardíaco y una colonoscopía basal y anual porque pues ese paciente puede desarrollar cáncer de colon. Entonces, también se puede hacer una poligrafía, la poligrafía para diagnosticar la apnea obstructiva del sueño y un ultrasonido de vesícula y vías biliares, ya que algunos de estos pacientes van a requerir uso de octrótido y eso los puede llevar a litiasis vesicular. Ahora, aquí viene como lo más bueno de esta patología, que es, yo creo que ustedes van a ver en la calle gente con los rasgos toscos o que están muy altos, las manos muy grandes y van a pensar inmediatamente acromegalia. Es de ese tipo de diagnósticos que si tú los ves en la escuela, los ves en el libro, cuando los veas clínicamente en persona, sí los vas a saber identificar. El problema viene aquí en cómo vamos a hacer el protocolo de estudio. Y ahí tienen que prestar atención porque en el examen suelo preguntarles cómo vas a hacer el diagnóstico de acromegalia o se les puede llegar a poner una pregunta aleatoria donde ustedes tienen que saber contestarla, ¿sale? Y a veces se me confunden aquí. Vean, la hormona de crecimiento es una hormona con secreción pulsátil. Es decir, en el transcurso del día, no es que tú vayas a encontrar hormona de crecimiento permanentemente alta o permanentemente baja, sino si tú agarraste el pulso de hormona de crecimiento, pues la mediste, pero si no estaba pulsando en ese momento, pues no. Entonces, si ustedes ven aquí, en un periodo de ayuno, en un periodo de ayuno, dado que la glucosa en el ayuno está baja, la hormona de crecimiento va a estar alta. Pero si una persona está alimentándose de una manera habitual, una manera normal, pues entonces al alimentarse, la hormona de crecimiento, vean, está bajita. Pero en el momento en el que el paciente empieza con el ayuno, en ese momento la hormona de crecimiento sube. De tal manera que es un poco difícil que nosotros agarremos a la hormona de crecimiento en el momento en el que está generando un pulso y por eso medir hormona de crecimiento carece de sensibilidad y especificidad. Y si ustedes para diagnosticar una acromegalia responden que van a medir hormona de crecimiento, ya está mal esa respuesta. Entonces, lo que nosotros medimos aquí es el metabolito de la hormona de crecimiento. Dijimos que la hormona de crecimiento va a pasar por el hígado y el hígado la va a transformar en factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, o sea, IGF-1. Entonces, este IGF-1 no tiene una secreción pulsátil, la concentración varía poco durante el día y requiere solamente una muestra de ayuno.
Entonces, si nosotros queremos hacer un escrutinio de hormona de crecimiento, vamos a medir IGF-1. La respuesta correcta sería, ¿qué prueba va usted a pedir para diagnosticar o para hacer el escrutinio de acromegalia? Si responden hormona de crecimiento está mal. Si responden factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, está bien. Pero si yo les pregunto cuál es el estándar de oro para el diagnóstico de acromegalia, ustedes van a decir que van a medir la hormona de crecimiento mediante una curva de supresión de hormona de crecimiento con carga oral de glucosa de 75 gramos. ¿Todo eso van a responder? Sí, todo eso van a responder. Supresión de hormona de crecimiento mediante curva de tolerancia a la glucosa oral de 75 gramos de 2 horas. Esta es igualita a la curva que ocupamos en diabetes. Cuando vimos el tema de diabetes, dijimos que ya viene un líquido, un refresquito con 75 gramos de azúcar, que el laboratorio le dice al paciente que primero le va a tomar la muestra de ayuno. El paciente llega y le toma su glucosa de ayuno. Y también le va a tomar su hormona de crecimiento basal. Le va a dar la carga de 75 gramos de glucosa vía oral y ahora va a medir la hormona de crecimiento postcarga. Y la hormona de crecimiento postcarga la va a medir a los 30, a los 60, a los 90 y a los 120 minutos. Entonces, si en alguna de estas mediciones la hormona de crecimiento, aquí sí no estamos midiendo IGF-1, aquí estamos midiendo hormona de crecimiento o GH. Entonces, lo normal va de 0.4 a 1, pero para el consenso mexicano, arriba de 0.5 ya se considera anormal. Entonces, si nuestra hormona de crecimiento está arriba de 0.5 nanogramos por mililitro, entonces ese paciente tiene acromegalia. Entonces, nuevamente, ¿cómo es que funciona esta prueba? Hace rato yo les dije que cuando existe ayuno, tú lo que esperas es que la glucosa esté baja. Pero resulta que tú le das una carga de glucosa vía oral y entonces la glucosa va a estar alta. Al tener una glucosa alta, la insulina lo que va a hacer es subir para bajar esos niveles de glucosa y lo esperado que haga tu organismo es que la hormona de crecimiento que sube el azúcar no va a subir en ese momento, va a bajar. Porque el organismo no quiere, nuestro cuerpo es un cuerpo inteligente, que al ver que se está subiendo la glucosa, lo que va a hacer es hacer que la hormona de crecimiento se vaya para abajo, porque tú no quieres glucosa más alta. Entonces, la hormona de crecimiento, cuando está debajo de 0.5 en cualquiera de estos puntos, es normal. Pero si existe una tumoración productora de hormona de crecimiento no va a obedecer a este mecanismo fisiológico, sino la hormona de crecimiento va a seguir subiendo y no le va a importar que nuestra glucosa se está subiendo. ¿Por qué? Porque esto es un tumor. Entonces tú vas a encontrar glucosa alta en sangre y hormona de crecimiento alta en sangre. ¿Cuánto es alto? Arriba de 0.5 nanogramos por mililitro. Y con eso haces tu diagnóstico de acromegalia. Además de que ya debiste haber filtrado ese paciente con los niveles de IGF-1. Te trae un IGF-1 alto, entonces debe de pasar a esta prueba de supresión de hormona de crecimiento mediante la curva de tolerancia a la glucosa de 2 horas con 75 gramos. Bien, ¿tienen alguna duda aquí? ¿Quedó claro? Lo vuelvo a explicar. Ustedes díganme.
Todo claro, doctora. Sí, quedó Ok, claro, doctora. perfecto. Muy bien, entonces recuerden que este es el estándar de oro. Primero hice mi jefe uno y luego hago mi estándar de oro. Y el jefe uno me sirve para saber a quién sí y a quién no le hago la prueba. Entonces, esta sería una prueba confirmatoria. Prueba definitiva para el diagnóstico. Si ustedes se meten lo pueden encontrar así en internet como Consenso de Mexicano de Acromegalia, de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Entonces pueden entrar a ese consenso y ahí encontrar todo esto que les estoy explicando. Entonces, primero nos dice el cuadrito que vamos a tener una sospecha clínica. Ya veo al paciente que los rasgos están toscos, que tiene diabetes, que está hipertenso. También pensar en esta patología en pacientes con una diabetes que no se controla, no se controla. Entonces, vamos a hacer una hormona de crecimiento suprimida con glucosa y niveles de IGF-1. Si el nadir es mayor a 0,5, es decir, alguna de las mediciones que estamos teniendo es mayor a 0,5, y aunque el IGF-1 sea normal, el paciente tiene acromegalia. Pero si mi IGF-1 es normal y yo de todas maneras hice el estándar de oro y ambos son normales, se descarta la acromegalia. Es decir, en este cuadro vemos la importancia de estar haciendo la hormona de crecimiento suprimida por glucosa, ¿sale? Entonces, aunque el IGF-1 salga normal, pero tu clínica te dice que hay una acromegalia, tienes que pasar al estándar de oro. El tratamiento es con cirugía transesfenoidal por un cirujano experimentado. Y lo pongo aquí porque cuando leemos la guía americana, como cuando leemos la guía mexicana, siempre nos dicen que por un cirujano experimentado. Y a un cirujano experimentado se le dice a aquel que lleva 50 procedimientos por año de estos. Ahí pues caemos un poquito en contradicción porque no es que haya un neurocirujano que opere 50 acromegalias por año, no hay tantas. Entonces, lo mejor es operar a través de la nariz porque indica una mínima invasión supracelular, nula invasión a los senos cavernosos. Ustedes ahora ya conocen la anatomía de la hipófisis, saben que este es el tallito hipoficiario, que aquí está el quiasma óptico, que aquí está el adeno y la neurohipófisis, y que este es el seno esfenoidal y toda esta la silla turca. También saben que el seno cavernoso, pues son las arterias y los nervios que están a un lado de la hipófisis. Y si algún día son neurocirujanos, pues ustedes van a tener el privilegio de entrar con sus camaritas y observar la hipófisis así en vivo y en directo. Indicaciones de cirugía descompresiva de emergencia. Esto ya lo vimos también en la clase de prolactinoma. Indicaciones de cirugía descompresiva de emergencia. Un síndrome quiasmático rápidamente progresivo, una persona que está perdiendo rápidamente la visión. Y este otro término que veremos en la otra clase que se llama apoplejía hipoficiaria, es decir, muerte de la hipófisis. En este caso, en la clase anterior de prolactinoma, yo les dije que aunque la tumoración fuera muy grande, mientras no hubiera una urgencia quirúrgica, el tratamiento de elección es médico, pero que era la única tumoración en la cual íbamos a poner medicina para curar el tumor. En esta otra, el tratamiento es quirúrgico. Aquí si no hay voy a darle primero tratamiento y después opero a la paciente. No, el tratamiento es quirúrgico. Pero hay cirugía de emergencia en estos casos, apoplejía hipoficiaria y síndrome quiasmático. Las complicaciones van desde una diabetes insípida transitoria. En este módulo de hipófisis también vemos el tema de diabetes insípida. Dice aquí transitoria porque puede haber un déficit permanente de hormona antidiurética. Y también ese paciente van a escuchar cuando vayan a neuro, vayan a
los que sean internistas y bueno, roten por endocrino, van a ver que hay pacientes que se operaron de la hipófisis y quedaron con hipotiroidismo, hipocortisolismo, hipogonadismo, a lo cual le vamos a llamar panhipopituitarismo, que también lo veremos más adelante. ¿Qué es una resección exitosa? Cuando la hormona de crecimiento bajó a las 2 semanas. Cuando el IGF-1, que se tarda un poquito más en bajar, bajó a las 4 a 6 semanas. Pero ambos pudieran persistir elevados durante 6 meses. Entonces, idealmente nosotros hay que medirles estas hormonas, es decir, si vamos a volver a hacer la hormona de crecimiento suprimida por glucosa y el IGF-1 para poder decirle al paciente, fíjese que está usted curado o no se curó o ahí está discordante mi resultado. Podríamos decir que ese paciente, después de la cirugía, a los 3 meses, se vuelve a hacer la curva, se vuelve a hacer el IGF-1 y está curado cuando la hormona de crecimiento está bajo de 0.5 y el IGF-1 está normal. Entonces, las dos pruebas las tiene normales. A este paciente en unos 3 meses más le vas a hacer su resonancia magnética y de ahí de manera anual vamos a hacer su resonancia y sus estudios. Otra vez la hormona de crecimiento suprimida por glucosa, bien, pues ya no repites la resonancia. Puede ser que haya una prueba discordante, es decir, que la hormona de crecimiento está bien, pero que el IGF-1 está alto. O al revés, que el IGF-1 está normal, pero que la hormona de crecimiento está alta. Entonces, cuando los dos no te coinciden, hay que esperar otros 3 meses y vuelves a repetir, ¿sale? Entonces, si te vuelve a salir discordante, hay que volver a evaluar al paciente a ver si no será que tiene tumor residual y hay que darle tratamiento quirúrgico nuevamente o ver qué se va a hacer. O bien puede el resultado, pues menos favorable, es que el paciente esté activo. Y esto es que cuando tú le haces la prueba, ni la hormona de crecimiento está bien, ni el factor de crecimiento similar a la insulina está bien. Entonces, no se le quitó la tumoración y a ese paciente igual hay que evaluar cómo están los síntomas, cómo están las demás hormonas y en caso de que se tenga que volver a operar, pues hay que operar. Esto pues ya lo había explicado, los tumores de este tipo forman parte de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, pero también pueden formar parte de una acromegalia familiar, en donde todo el mundo en la familia le da este problema. Pues obviamente estas son alteraciones cromosómicas. El NEM1, el gen que está alterado es el MEN1 y la proteína que está alterada es la menina. Puede formar parte también el tumor productor de hormona de crecimiento del síndrome de McCune-Albright y del síndrome de Carney. Esta ya la vimos el día de ayer, esta es la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, tumores hipoficiarios, paratiroideos y pancreáticos. Este es el complejo de Carney en el cual hay adenomas hipoficiarios, pero también puede haber adenomas suprarrenales. En el caso de los adenomas hipoficiarios, producen acromegalia y los suprarrenales producen Cushing. Y en las características físicas es que estos pacientes llegan a tener algunas pigmentaciones a nivel de la piel, pero también estas, así como está pigmentada la piel, estas pequeñas tumoraciones se pueden presentar en forma de mixomas cutáneos, mixomas cardíacos, mixomas ahí en el labio, en el testículo, en la hipófisis, etcétera. Y este es el síndrome de McCune-Albright, en la cual hay una displasia fibrosa perióstica. Se caracteriza esta enfermedad por personas que quedan con una talla muy baja, que tienen displasia en todos los huesos. Vean aquí como la cara está deformada. Y bueno, en pediatría le ponen mucha atención también a los bebés cuando presentan
manchas café con leche. Las manchas café con leche son así como manchas gigantes, ¿no? Y también estas se pueden acompañar de un adenoma hipoficiario secretor de hormona de crecimiento. Por último, pues aquí en esta patología fue donde se inspiró y en este personaje esta película. Y bueno, esta es una mujer de 36 años de edad. Nos debe de llamar la atención que tiene hipertensión de 10 años, o sea que le salió la hipertensión a los 26. Y prediabetes, consulta por dolor de cabeza, amenorrea, no está arreglando. Nosotros tendríamos que preguntar ahí, ¿usted ya arreglaba o apenas dejó de arreglar para definir si es una amenorrea primaria o secundaria? Somnolencia, dolor articular en miembros pélvicos. Y a la exploración física, lo que vamos a ver es una mujer con rasgos faciales toscos, protrusión de los arcos supraciliares, prognatismo, mala oclusión dental, desarrollo exagerado de la nariz, aumento de los surcos cutáneos, incluso aquí puede haber mayores surcos de lo habitual y una edad aparentemente mayor a la referida. El diagnóstico presuntivo, pues es acromegalia. El protocolo diagnóstico es hacer niveles de IGF-1 y posteriormente la prueba confirmatoria, el gold estándar, que es la hormona de crecimiento suprimida por glucosa. Las características físicas compatibles con acromegalia son las que mencionamos, de rasgos toscos, pero también la presencia de glucosa alta, de presión alta. Estudio de imagen de elección, eso ya lo vimos el día de ayer, que es una resonancia magnética de hipófisis con gadolíneo. Y les dije, ay de ustedes, si llegan a mandar un paciente a tomografía, ¿no? Pues no va a servir de nada. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Esto es un microadenoma. Aquí aplica lo de micro y macro también. Cuando hablamos de tumoraciones, dijimos el día de ayer menor a 10 milímetros. Si son mayores a 10 milímetros es macroadenoma. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Quirúrgico. Vean este caso, este es un caso bien espectacular. Este es un caso que presentaron en un congreso internacional y decía que en el 2005, los que lo presentaron, que en el 2005, esta chica de 24 años con diagnóstico de acromegalia fue intervenida exitosamente de una resección transesfenoidal de una lesión hipoficiaria. Entonces, dice aquí que esta fotografía es de un año previo al diagnóstico. Posteriormente, ellos le van dando seguimiento. El seguimiento es este de la diapositiva que les enseñé aquí. Entonces, le van dando seguimiento año con año, pero vean, ah, creo que a ella la habían dado de alta. Pero para 2015, vean los cambios físicos que tiene esta paciente ya habiendo sido operada y tiene un IGF-1 elevado para la edad y una hormona de crecimiento de 2. ¿Alguien se acuerda cuánto era el nadir de hormona de crecimiento en la sobrecarga de glucosa? De 0,41. 0.41. Ok, no. Ahí creo que voy a quitar eso porque Mayor de genera punto más cinco. confusión. Dije positivo, exacto, positivo es mayor a 0.5. Entonces ella tenía una hormona de crecimiento de 2. Entonces, si el IGF-1 está alto y la hormona de crecimiento está en 2, ¿en qué fase está esta chica? ¿Está curada? ¿Está discordante o está activa? Activo. Activa. Ujú, está activa.
Entonces aquí ya es, ya es labor del, les decía yo, ultrasonido. Hace rato les decía yo, ultrasonido de vesícula, porque algunos pacientes van a tener que recibir octreotide. Entonces ese fue el tratamiento que se le tuvo que poner a esta señorita porque hubo una recaída de la enfermedad, es decir, estaba activa. Este es un caso súper buenísimo, buenísimo, buenísimo. Que fíjense que fue publicado en una revista internacional, un caso de aquí, del estado, y vean cómo está la foto de la persona y vean después cómo se puso. Entonces vean cómo están los surcos faciales, el surco nasogeniano, vean cómo está increíblemente marcada la cara de pues de arrugas, de surcos, ¿no? Son rasgos toscos. La nariz está muchísimo más grande. Pero aquí el detalle es que lo mandan al paciente porque alguien llegó a consulta con él, este paciente se sentía mal, se estaba desmayando a cada rato, es más, ya era normal para él desmayarse. Y resulta que alguien, un médico internista lo ve y le dice, oye, tienes los rasgos faciales muy toscos, seguramente tienes acromegalia. Entonces, a la hora de checar la glucosa, no tenía glucosas altas. Lo que tenía era glucosas bajas. Entonces, vean esta glucosa de acá de 26. Ustedes ya vieron el tema de hipoglucemia. Lo vimos al hablar de hipoglucemia en el paciente con diabetes. Entonces, yo les presenté un caso clínico de una chica que creían que por su padecimiento psiquiátrico se estaba inyectando insulina. Entonces, cuando les dije que cuando tuviéramos hipoglucemias, que esta es una hipoglucemia severa porque el señor se desmayaba cada rato y definimos como severa cuando requieren ayuda de terceros, dijimos que íbamos a medir niveles de insulina, péptido C, proinsulina, beta hidroxibutirato. Esto era para diagnosticar un insulinoma. Entonces, aquí nos estábamos confundiendo porque de una acromegalia se pasó a un insulinoma, ¿no? Pero resulta que todas estas moléculas, de hecho la insulina, vean, está en ceros, el péptido C está en ceros, es decir, nuestro organismo al ver que el paciente estaba con glucosa baja, no estaba produciendo insulina porque estaba tratando de salvarlo. Entonces, allá donde le hicieron el diagnóstico, porque este paciente se fue hasta el Nacional de Nutrición, pues le midieron en ese momento IGF-1 e IGF-2. Y si bien aquí no trae el corte, pero los niveles de IGF-1 y IGF-2 estaban altísimos, en 673. Entonces, lo que tenía este paciente, si ustedes recuerdan en la diapositiva inicial, dijimos, si no tiene un tumor hipofisiario, entonces o tiene un tumor a nivel del hipotálamo o tiene un tumor en alguna parte de la economía, y decíamos carcinoma bronquial, cáncer de páncreas, linfoma, etcétera. Entonces, al momento de ver los niveles de IGF-1 y IGF-2, ustedes saben que el IGF-1 se está produciendo a nivel hepático. Y dijimos que medir IGF-1 alto es igual a, sí hay producción de hormona de crecimiento, pero del metabolito de la hormona de crecimiento. Pues resulta que lo que tenía este señor era un tumor hepático productor de IGF-1. Y ese IGF-1 era el que estaba dándole estas características clínicas, ¿sale? Entonces el resultado, y ellos lo publicaron como un tumor fibroso productor de IGF-2, bueno, aquí lo que le encontraron ellos más altos fue el IGF-2, con cambios relacionados con acromegalia, acromegaloides le pusieron ahí, e hipoglucemia, ¿sale?
Entonces aquí se juntan dos patologías que ya vimos, insulinoma, cómo estudiar un insulinoma, que no fue, pero el IGF-1, como es un factor de crecimiento similar a quién, a la insulina. Entonces, como era un factor de crecimiento similar a la insulina, le está generando hipoglucemia, ¿ok? Y también le está generando la acromegalia. Muy bien, pues hasta aquí. ¿Dudas? No, doctora. No, doctora. Perfecto, muy bien. Entonces, nos vemos la semana que viene, por favor, el miércoles. Listo, chicos, nos Sí, doctora. vemos. Nos vemos. Buenas noches. Doctora. Buenas noches, doctora, gracias. Hasta luego. Gracias, igualmente. No, doctora. Bye, bye. Bye, bye.